Mi cuñada perdió su casa y le di alojamiento, pero un día la escuché hablando por teléfono con mi suegra sobre cómo provocar mi divorcio y quedarse con mi casa. Gato cuenta. Tengo 38 años. Soy auditor financiero. No soy un tipo de muchas palabras, siempre he sido más de números, de balances, de cuentas que deben cuadrar con una lógica implacable. Construí nuestra estabilidad financiera con mi propio esfuerzo, planifiqué cada inversión y supervisé cada gasto importante para poder tener esta casa. Es mi santuario, el lugar que aseguré para mi esposa, Natalia, y para la vida que planeábamos juntos. Supongo que por eso, lo que pasó, se siente como si hubieran desfalcado los fondos de mi existencia. Todo empezó hace 3 meses. La hermana menor de mi esposa, Verónica, de 30 años, perdió su casa. La historia que nos contó fue un drama de telenovela, un novio estafador, deudas ocultas, un embargo sorpresa. Lloró en nuestro sofá, con Natalia abrazándola, y yo, como un idiota, sentí pena. Mi esposa me miró con esos ojos que conozco desde hace 10 años y supe lo que tenía que hacer. Se puede quedar aquí el tiempo que necesite, le dije. Somos familia. Qué estúpido fui. Las primeras semanas fueron raras. Verónica era la invitada perfecta. Cocinaba, limpiaba, siempre con una sonrisa. Demasiado perfecta. Había una tensión extraña, como el zumbido de un cable de alta tensión antes de la tormenta. Yo lo atribuía al estrés de la situación, a tener a una tercera persona en nuestro espacio. Natalia, por otro lado, estaba feliz de tener a su hermanita cerca. Crecieron muy unidas, casi como gemelas, a pesar de la diferencia de edad. El cambio fue sutil. Comentarios pequeños. ¿No te cansas, Luis, de que Natalia trabaje tanto? Una mujer debería estar más en casa. O si yo llegaba tarde del trabajo, mi hermana te esperó con la cena lista por horas, se quedó dormida en el sofá. Qué lástima. Sembraba pequeñas semillas de veneno, tan pequeñas que apenas las notabas, pero ahí estaban, echando raíces en la tierra fértil de la cotidianidad. Natalia empezó a estar más irritable conmigo. Pequeñas discusiones sobre cosas sin importancia se convertían en batallas campales. Ella lo defendía todo diciendo que yo no entendía por lo que estaba pasando su hermana y que debía ser más comprensivo. Anoche fue la noche en que todo explotó. Aunque solo en mi cabeza, llegué a casa más temprano de lo habitual. Una reunión se canceló. La casa estaba en silencio. Dejé mi maletín en la entrada y subí las escaleras sin hacer ruido, planeando sorprender a Natalia. Al pasar por el cuarto de huéspedes, escuché la voz de Verónica. Hablaba en voz baja, pero la puerta estaba entreabierta. Me detuve, no por chismoso, sino porque escuché mi nombre, y luego el de mi esposa. No, mamá, todavía no, decía Verónica, pero ya casi. Natalia está cada día más harta de él. Solo necesito un empujón más, algo grande. Hizo una pausa, escuchando a mi suegra, Margarita, al otro lado de la línea. Me pegué a la pared, el corazón martillándome en el pecho. Un sudor frío recorriéndome la espalda. Sí, lo sé, el plan es perfecto, continuó Verónica, y su voz, que usualmente era dulce y lastimera, ahora tenía un filo de acero, un tono conspirador que me heló la sangre. Natalia confía en mí ciegamente. Le he estado diciendo que Luis seguramente la engaña, que por eso llega tarde, que por eso está tan distante, y se lo está creyendo. La otra noche, revisó su teléfono. Su teléfono. Mamá, obviamente no encontró nada, pero la duda ya está ahí. Mi mundo se inclinó. Yo no llegaba tarde por otra mujer, llegaba tarde por una maldita auditoría trimestral, de esas que te absorben la vida, pero que nos daría la estabilidad para, por fin, empezar a buscar tener hijos. El sueño de Natalia. El siguiente paso es el definitivo, susurró mi cuñada al teléfono. Voy a conseguir que alguien lo vea con otra mujer. Un malentendido, una foto sacada de contexto. Ya estoy hablando con una vieja amiga que me debe un favor. Algo que parezca irrefutable. Natalia quedará destrozada, lo dejará, y con el divorcio. Mamá, esta casa es un palacio. Con el abogado correcto, y con Natalia en un estado vulnerable, podemos argumentar que ella sacrificó su carrera por él, que merece la mitad de todo. ¿Y cómo ella estará tan rota? ¿Quién crees que la ayudará a administrar sus bienes? Llora, se rió, una risa suave, maliciosa. Y tú podrás venir a vivir con nosotras. Olvídate de tu departamento horrible. Viviremos aquí. Él se quedará sin nada, sin la esposa que lo adora y sin la casa que tanto presume. Será perfecto. Solo un poco más de paciencia. No pude escuchar más. Me retiré como un ladrón en mi propia casa. Bajé las escaleras, salí al patio trasero y vomité en los rosales que Natalia y yo plantamos en nuestra primera primavera aquí. Ahora estoy sentado en la oscuridad de mi estudio, escribiendo esto. No sé qué hacer. Si le digo a Natalia, ¿me creerá a mí o a la hermana que ha idolatrado toda su vida?
Verónica y su madre la tienen completamente manipulada. Si confronto a Verónica, lo negará todo y yo quedaré como el paranoico, el malo de la película que quiere echar a la pobre hermana desamparada a la calle. Escucho sus pasos arriba. Se ríen, mi esposa y su hermana, y yo estoy aquí abajo, en la oscuridad, sintiendo como el balance de mi vida, el que tan cuidadosamente planifiqué, está a punto de descuadrarse por un fraude planeado desde adentro. ¿Qué demonios hago? Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde que escribí esto. 2 semanas que se han sentido como 2 años en el infierno. Gracias a todos por sus comentarios. Leí cada uno de ellos, los de apoyo, los de estrategia, incluso los que me llamaban ingenuo por no haberlo visto antes. Tenían razón. Fui un completo idiota, un ciego voluntario, pero la ceguera se acabó. El auditor en mí, el tipo metódico que busca discrepancias y sigue el rastro del dinero, finalmente despertó de la pesadilla emocional y empezó a trabajar. Lo primero que hice, siguiendo el consejo de la mayoría, fue no decir nada, absolutamente nada. Me convertí en el mejor actor del mundo. Fui el esposo comprensivo, el cuñado paciente. Sonreía, preguntaba cómo estaban, soportaba las pullas de Verónica y las miradas de decepción de mi esposa. Cada sonrisa era una máscara, cada palabra amable una estrategia. Mientras tanto, me armé hasta los dientes. Compré 2 grabadoras de audio diminutas y una cámara espía, del tamaño de un botón. Puse una grabadora en un jarrón en la sala de estar y la otra en la cocina, debajo de la isla. La cámara la instalé en mi estudio, apuntando hacia el pasillo principal. Quería pruebas. Pruebas irrefutables que ni la devoción de hermana de Natalia pudiera negar. Los primeros días fueron frustrantes. Capturaba horas y horas de conversaciones mundanas. Programas de televisión, chismes de celebridades, planes para la cena. Verónica era inteligente. Nunca hablaba de sus planes en las áreas comunes. Las llamadas con su madre las hacía siempre desde su cuarto, con la puerta cerrada. Empecé a pensar que me había vuelto loco, que quizás había malinterpretado la conversación, pero entonces recordé el tono de su voz, esa malicia fría. No fue mi imaginación, la oportunidad llegó una semana después. Natalia tenía un viaje de trabajo de 2 días a otra ciudad. Era la primera vez que se iba desde que Verónica vivía con nosotros. Mi cuñada se mostró muy preocupada. ¿Estás seguro de que quieres que te deje solo, Luis? ¿Puedo irme a casa de una amiga para no incomodarte? Por supuesto, rechacé su falsa oferta. No te preocupes, Verónica, esta es tu casa también, le dije con la sonrisa más falsa que he producido en mi vida. Sabía que este era el momento que ella estaba esperando. Con Natalia fuera, se sentiría más segura para hablar, para planear. Esa noche, fingí que tenía que volver a la oficina por unos informes urgentes. No me esperes despierta, probablemente sea tarde, le dije. En lugar de ir a la oficina, conduje hasta un estacionamiento a un par de cuadras de mi casa y me senté a esperar. Con la aplicación de la cámara espía abierta en mi teléfono y un nudo en el estómago. A las 9 de la noche, la vi. Una mujer que no conocía llegó a mi casa. Verónica la recibió en la puerta con un abrazo. Entraron y se sentaron en el sofá de la sala, justo fuera del alcance de mi cámara del estudio, pero perfectamente al alcance de la grabadora de audio del jarrón. Activé la grabación remota y recé para que funcionara. No podía escuchar en vivo, solo podía esperar. 1 hora después, la mujer se fue. Verónica le entregó un sobre. Dinero, maldita sea, le estaba pagando. Esperé otra hora para no levantar sospechas y volví a casa. Verónica ya estaba en su cuarto. La casa estaba en silencio. Fui directamente a la sala. Recuperé la pequeña grabadora del jarrón y me encerré en mi estudio. Me puse los audífonos, y con manos temblorosas, le di al play. La calidad era sorprendentemente clara. Escuché toda la conversación. La mujer era la amiga que le debía un favor. Su nombre era Olivia. El plan era diabólico en su simplicidad. Al día siguiente, yo tenía una comida de trabajo en un restaurante del centro. Verónica lo sabía porque lo había mencionado casualmente en la cena la noche anterior. Olivia iría al mismo restaurante. Se tropezaría conmigo, me mancharía la camisa con vino. Se disculparía profusamente y, en el acto de ayudarme a limpiar, se acercaría mucho a mí. Un fotógrafo contratado, escondido en la barra, tomaría una serie de fotos desde un ángulo comprometedor. Fotos que harían parecer que estábamos besándonos o en un momento íntimo. Necesito que se vea real, Olivia, decía la voz de mi cuñada en la grabación. Que se vea que él está metido en el asunto. Inclínate, pon tu mano en su pecho. Yo me encargaré del resto. Le enviaré las fotos a Natalia de forma anónima. La destrozaré. Le diré que mis sospechas eran ciertas, que por eso lo notaba tan raro. Olivia preguntó por el dinero. Verónica le aseguró que le pagaría el resto después de que el trabajo estuviera hecho.
con lo que le voy a sacar a este idiota en el divorcio, esto no es nada, se jactó. Natalia se quedará con la mitad de la casa y yo me aseguraré de que me la ceda. Es tan ingenua. Siempre ha sido la tonta de la familia. Apagué la grabación. No sentí rabia, no sentí tristeza, sentí un frío glacial, una calma aterradora. El auditor en mí tomó el control por completo. Tenía el fraude identificado. Tenía las pruebas. Ahora necesitaba ejecutar el siguiente paso. Al día siguiente, Natalia volvió de su viaje por la tarde. La recibí con un beso, como siempre. Verónica estaba ahí, sonriendo, preguntando por su viaje. Mientras las tres cenábamos, mi teléfono vibró. Un número desconocido, un mensaje con varias fotos adjuntas. Eran las fotos. Las habían tomado ese mediodía. El fotógrafo era bueno, tengo que admitirlo. Desde el ángulo en que estaban hechas, parecía exactamente lo que Verónica había planeado. Yo, con una mujer desconocida, en una situación que grita infidelidad. Verónica, que estaba sentada frente a mí, me miraba fijamente, esperando mi reacción. Sus ojos brillaban con anticipación. Natalia, a mi lado, no se había dado cuenta de nada. ¿Pasa algo, mi amor?, preguntó Natalia, notando mi silencio. Levanté la vista de mi teléfono, miré a Verónica directamente a los ojos, y sonreí. No, nada importante, dije, solo spam. Y seguí comiendo mi filete. La confusión en el rostro de Verónica fue la cosa más gratificante que he visto en mi vida. No entendía por qué no había una explosión, por qué no estaba pálido o nervioso. Esperaba un cataclismo, y yo le di calma. Esa noche, después de que Verónica se fue a su cuarto, le dije a Natalia que necesitaba hablar con ella y con su hermana. Mañana por la mañana, algo importante sobre el futuro de la casa, dije, manteniendo un tono serio. Natalia se preocupó, pero asintió. Verónica, a quien le informé por texto, simplemente respondió, ok. Sé que no durmió en toda la noche, pensando que su plan había fallado y preguntándose cuál sería mi siguiente movimiento. A la mañana siguiente, nos sentamos los tres en la sala de estar, el mismo sofá donde Verónica había planeado mi destrucción. Puse mi teléfono y un pequeño altavoz Bluetooth sobre la mesa de centro. Bueno, gracias por reuniros conmigo, empecé, con la voz tranquila y firme. Como saben, Verónica ha estado viviendo con nosotros durante 3 meses, y hemos estado felices de ayudar. Verónica asintió, con una expresión de falsa humildad. Natalia me sonrió, seguramente pensando que iba a proponer alguna solución a largo plazo para su hermana. Sin embargo, continué, han surgido algunas informaciones que necesito que escuchemos juntos. Miré a Verónica, estaba pálida. Verónica, ¿hay algo que quieras decir antes de que continúe?, le pregunté. No sé de qué hablas, Luis, dijo, tratando de sonar confundida. Perfecto, tomé mi teléfono y le di al play. Primero, puse el audio de la conversación inicial que escuché por casualidad, la llamada con su madre. La voz de Verónica llenó la sala, hablando de cómo iba a provocar mi divorcio y quedarse con mi casa. Natalia se quedó helada, miró a su hermana, luego a mí, con los ojos desorbitados. Eso es un montaje, balbuceó Verónica, el pánico apoderándose de su voz. Luis, ¿cómo te atreves? Estás tratando de ponerme en contra de mi hermana. ¿Un montaje?, dije con calma, curioso, porque también tengo esto, y entonces puse la grabación de la noche anterior. La conversación completa con Olivia, el plan detallado, el pago, la frase Natalia es tan ingenua, siempre ha sido la tonta de la familia. Esa fue la frase que rompió a mi esposa. Natalia se levantó de un salto, con el rostro rojo de furia y con lágrimas corriendo por sus mejillas. Se giró hacia Verónica, que ahora estaba blanca como un fantasma. ¿Tonta?, gritó Natalia, su voz rota por el dolor y la traición. ¿Soy una tonta? Te abrí las puertas de mi casa, de mi vida, te defendí, discutí con mi esposo por ti. Nati, por favor, no es lo que parece, suplicó Verónica, tratando de levantarse. Él nos está manipulando a las dos. No te atrevas a llamarme Nati, rugió mi esposa. Coge tus cosas, coge tus malditas cosas y lárgate de mi casa. Tienes 10 minutos. Si en 10 minutos sigues aquí, llamaré a la policía y te sacaré yo misma. Nunca había visto a Natalia así. La mujer dulce y tranquila que yo conocía se había transformado en una leona defendiendo su territorio. Verónica se quedó paralizada por un segundo, y luego su rostro se contorsionó en una máscara de odio puro, dirigido a mí. Tú, Siseo, arruinaste todo. No, le respondí, poniéndome de pie. Tú lo arruinaste todo. Tu avaricia y tu envidia lo arruinaron. Ahora, haz lo que dijo mi esposa. Lárgate. Verónica subió corriendo las escaleras, y escuchamos portazos y cosas siendo arrojadas dentro de una maleta. Natalia se derrumbó en el sofá, sollozando incontrolablemente. Me senté a su lado y la abracé. Lloró durante lo que parecieron horas.
Lloró por la traición de su hermana, por su propia ceguera, por el veneno que había dejado entrar en nuestro matrimonio. 10 minutos después, Verónica bajó con una maleta. No nos miró, caminó hacia la puerta, la abrió y, antes de salir, se giró. Mamá no te lo perdonará nunca, Natalia, dijo con veneno. Y se fue. Ahora estamos aquí, Natalia y yo, en silencio. La casa se siente enorme y vacía. Sé que este no es el final, es solo el principio. Mi suegra ahora es mi enemiga, y he visto un lado de la familia de mi esposa que nunca supe que existía. El daño está hecho, la grieta en los cimientos está ahí, y ahora tenemos que ver si esta estructura, nuestro matrimonio, puede soportar el daño o si terminará por derrumbarse. Pero una cosa es segura, ya no soy el mismo tipo ingenuo que era hace 2 semanas, y lucharé por mi casa y por mi matrimonio con todo lo que tengo. Actualización 2. Han pasado 6 meses. Si la primera actualización fue sobre la batalla, esta es sobre la guerra y sus consecuencias. La calma que siguió a la expulsión de Verónica fue engañosa, fue el silencio que precede a un tsunami. Pensé que habíamos extirpado el cáncer, pero las metástasis ya se habían extendido por todo el sistema familiar, y el tratamiento ha sido brutal, costoso y ha dejado cicatrices profundas que quizás nunca sanen. Lo primero que ocurrió fue la llamada de mi suegra, Margarita. Fue al día siguiente de que Verónica se fuera. Yo estaba en el trabajo y fue Natalia quien contestó. Me llamó inmediatamente después, llorando de nuevo, pero esta vez era un llanto de frustración y rabia. Margarita no llamó para disculparse ni para entender. Llamó para atacar. Acusó a Natalia de ser una mala hermana, una desagradecida. Le dijo que yo la había manipulado, que le había lavado el cerebro con grabaciones falsas hechas con inteligencia artificial. Dijo que Verónica estaba en la calle, desamparada, una mentira. Sabíamos que se había ido a casa de su madre y que todo era nuestra culpa. La conversación terminó con mi suegra gritándole a Natalia que había elegido a ese hombre por encima de su propia sangre y que se iba a arrepentir. Esa llamada marcó el tono de todo lo que vendría después. La familia de Natalia se dividió en 2 bandos. Tíos, tías, primos. Todos empezaron a llamarla. Algunos, los menos, para ofrecer apoyo y decir que Verónica siempre había sido problemática. Pero la gran mayoría, influenciados por la campaña de desprestigio de Margarita, llamaban para juzgarla, para presionarla. ¿Cómo pudiste echar a tu propia hermana a la calle? ¿No te das cuenta de que tu esposo te está aislando de nosotros? Fue una guerra psicológica implacable. Natalia tuvo que cambiar su número de teléfono. Verónica y Margarita no se detuvieron ahí. Empezaron a esparcir rumores fuera del círculo familiar, a amigos en común, a antiguos vecinos. La historia que contaban era una obra maestra de la ficción. En su versión, yo era un monstruo controlador y abusivo. Decían que Verónica había descubierto mis infidelidades y que, al intentar advertir a Natalia, yo había montado toda una farsa para desacreditarla y echarla de la casa. Afirmaban que tenía a Natalia prácticamente secuestrada, controlando su dinero y sus comunicaciones. Sé que esto suena increíblemente exagerado, pero la gente, extrañamente, tiende a creer las historias más dramáticas. Algunos amigos de Natalia empezaron a llamarla con preocupación, preguntándole si estaba bien, si necesitaba ayuda. Fue humillante para ella tener que explicar la verdad una y otra vez, solo para ser recibida con escepticismo por personas que conocía de toda la vida. Ver el efecto que esto tuvo en mi esposa fue lo más difícil. La mujer fuerte que había echado a su hermana se desmoronó bajo el peso del ostracismo familiar. Tenía pesadillas, lloraba a menudo, se sentía culpable, no por lo que hizo, sino por la ruptura familiar que había causado. Tal vez debería haberlo manejado de otra manera, Luis, me decía en las noches. Tal vez si hubiera hablado con ella en privado. Tuve que ser su roca. Le recordaba constantemente las grabaciones, la malicia en la voz de su hermana, el plan para destruirme. Tú no rompiste la familia, Natalia. Ellos la rompieron. Estaba rota desde hace mucho tiempo, solo que no lo veíamos. Empezamos a ir a terapia de pareja. Fue una de las mejores decisiones que tomamos. Nuestro terapeuta nos ayudó a navegar por la tormenta. Me ayudó a mí a manejar mi ira, que había enterrado bajo una capa de calma estratégica, y ayudó a Natalia a procesar su duelo, porque eso es lo que era, estaba de luto por la familia que creía tener. La terapia nos dio un espacio seguro para comunicarnos, para reconstruir la confianza que las acciones de Verónica habían erosionado. Fue un proceso lento y doloroso, pero cada sesión era como reconciliar otra cuenta en nuestro balance emocional. Mientras tanto, la guerra legal comenzó. Un mes después de la expulsión, recibí una notificación. Verónica me estaba demandando. Era una demanda civil por daños y perjuicios. Alegaba que la había difamado, que la había echado ilegalmente de la casa y que, como resultado,
había sufrido angustia emocional y pérdida de oportunidades laborales. La cantidad que pedía era astronómica. Era un chiste, pero un chiste que requería una defensa legal seria. Mi abogado, un tipo brillante y sin pelos en la lengua llamado David, casi se ríe cuando leyó la demanda. Esto es un intento de extorsión, Luis. No va a llegar a ninguna parte, me dijo, pero tenemos que tomarlo en serio. El proceso de descubrimiento comenzó. El abogado de Verónica solicitó mis registros financieros, correos electrónicos, de todo. Querían encontrar algo, cualquier cosa, para apoyar su narrativa de que yo era un monstruo. Por supuesto, no encontraron nada. Nuestra contraofensiva fue simple, las grabaciones. David le informó al abogado de Verónica que teníamos pruebas de audio de una conspiración para cometer fraude, que incluía la planificación de un divorcio fraudulento y la apropiación indebida de bienes. La ley sobre la grabación de conversaciones varía, pero en nuestro estado, es legal grabar una conversación si eres parte de ella o si ocurre en tu propiedad y no hay una expectativa razonable de privacidad como en un baño. La llamada que yo escuché por casualidad era más gris, pero la conversación con Olivia en mi sala de estar era oro puro. El abogado de Verónica cambió de táctica. Empezó a argumentar que las grabaciones eran inadmisibles, que habían sido editadas. David contrató a un experto forense en audio para que analizara los archivos originales. Su informe fue concluyente. Los audios eran auténticos, sin cortes ni manipulaciones. La cara del abogado contrario en la siguiente reunión preliminar fue un poema. Mientras la demanda civil seguía su curso lento y costoso, ocurrió algo inesperado. El novio, estafador de Verónica, el que supuestamente le había hecho perder la casa, apareció. Resulta que no era un estafador. Era un tipo normal que había salido con Verónica durante un año. La verdad era mucho más sórdida. Verónica había dejado de pagar la hipoteca de su departamento a propósito. Había estado sacando dinero de sus cuentas conjuntas durante meses. El plan de perder la casa para mudarse con nosotros había sido premeditado. El exnovio, furioso por cómo ella había manchado su nombre, se puso en contacto con un primo de Natalia con el que todavía teníamos buena relación y le contó todo. Nos proporcionó estados de cuenta bancarios, correos electrónicos. La estafa no era del novio hacia ella, sino de ella hacia él, y hacia nosotros. Armados con esta nueva información, la situación legal dio un vuelco. David no solo usó esto para aniquilar la demanda civil de Verónica, sino que nos aconsejó tomar acciones nosotros. Presentamos una contrademanda por intento de fraude, y, además, llevamos el asunto a la policía. La conspiración para obtener ganancias financieras a través del engaño es un delito. La investigación policial comenzó. La noticia de la investigación policial fue la bomba atómica que finalmente arrasó con el resto de la familia que apoyaba a Margarita y Verónica. La historia de la pobre víctima se desmoronó cuando se enfrentaron a la posibilidad real de consecuencias penales. El silencio de su lado fue absoluto. No más llamadas, no más mensajes, nada. Hace 2 semanas, el caso civil se resolvió. Verónica retiró su demanda a cambio de que nosotros retiráramos la nuestra. Básicamente, se fue con el rabo entre las piernas. La investigación policial sigue en curso, pero es lenta. No sabemos si resultará en cargos formales, pero el simple hecho de que exista ha sido una reivindicación para nosotros. Natalia y yo estamos reconstruyendo. La relación con su familia está destrozada. Habla con un par de primos y una tía, pero con sus padres y su hermana, el contacto es cero. Ha sido increíblemente doloroso para ella, pero también, de una manera extraña, liberador. Se ha dado cuenta de la toxicidad en la que vivió durante años sin ser consciente de ello. Nuestra casa, mi santuario, se siente diferente ahora. Durante meses, se sintió contaminada, como la escena de un crimen. La hemos estado reclamando. Repintamos la sala de estar. Cambiamos los muebles del cuarto de huéspedes, convirtiéndolo en un gimnasio en casa. Estamos creando nuevos recuerdos para borrar los malos. Ayer estábamos en el patio trasero, plantando un nuevo árbol de limón. El sol se estaba poniendo, y Natalia se apoyó en mi hombro. «Sabes, a pesar de todo el horror», dijo en voz baja, «siento que somos más fuertes que antes. Siento que tú y yo estamos más unidos que nunca». Y tenía razón. Esta terrible experiencia, este intento de fraude emocional, no logró llevarnos a la bancarrota. Descuadró las cuentas, generó deudas, pero el capital principal, el que de verdad importa, el que está hecho de amor, confianza y respeto, resistió. Está dañado, sí, pero lo estamos auditando y saneando, juntos, cuenta por cuenta. Y con ese punto final, esta historia pasa a ser un recuerdo. Gracias por acompañarme en este viaje. Tu like le dice a toda la camada que esta historia valió la pena. Y si quieres que nuestra camada de curiosos siga creciendo, no dudes en suscribirte. Nos vemos en la próxima aventura. Y recuerden,
Hay demasiadas historias buenas en el mundo. Por suerte, tenemos más de una vida para escucharlas.